Hola, bien, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en un nuevo encuentro de Interactiva, este espacio virtual que hemos conformado desde Agroactiva para capacitarnos, debatir y pasar juntos esta pandemia de COVID-19 que ya nos viene golpeando desde marzo. Hoy con una charla más que interesante, como ustedes ya sabrán, del ingeniero agrónomo Marcelo de León, pero bueno, yo ahora le voy a dar el pase a Daniel Valerio, quien es el coordinador de Acción Ganadera en Espacio Dinámico en Agroactiva, para que dé el primer comienzo y presente un poco la temática de la charla y al orador de la misma. Muchas gracias. Hola Mariano, bueno, muchas gracias. Gracias a todos por participar. Como decía recién Mariano, mi función es coordinar el área de Agroactiva, llamado Acción Ganadera, que estamos desarrollando desde hace unos años con la idea de implementar, aprovechar una exposición tan grande a campo, dinámica, y que ese dinamismo llegue también a la ganadería. Allí desarrollamos talleres con especialistas donde el público puede participar en forma gratuita y metiendo mano, para decirlo rápidamente, o sea, guiado por especialistas, pero desarrollando la teoría y la práctica de cada uno de los temas que estamos ahí tratando. Bueno, de la misma forma estamos participando en este espacio, en esta plataforma de Agroactiva que se llama Interactiva, tratando de, en lo posible, lo que hacíamos o lo que hacemos en forma presencial en la exposición, también hacerlo en este ámbito virtual. Hoy tenemos un gran orador, un técnico muy reconocido, el ingeniero Marcelo de León, y el tema que él va a tratar es sobre los silajes en la ganadería, que aportan más seguridad, mayor productividad y un mejor resultado económico para las empresas. Antes de darle la palabra a Marcelo, y mientras él se prepara, quería compartir con ustedes unos segundos de un video de Advanta, que es nuestro patrocinante principal en esta charla, y donde también lo acompaña en el auspicio la empresa Class. El video tiene lo interesante de contar en muy pocos segundos cómo fue el desarrollo de estos sorgos iGrow que nacieron aquí en la Argentina. Pero bueno, voy al tema y volvemos después con Marcelo. Muy bien. Bueno, como les decía recién, ahora sí vamos a ir a la charla con Marcelo de León. Así que Marcelo, cuando vos quieras, puedas, largamos. A ver si hacemos este pase y seguís vos. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a participar de este espacio de interacción, básicamente. Y bueno, el tema que voy a presentar entonces es respecto a los silajes en la ganadería. Los silajes como una herramienta tecnológica más que tenemos para nuestros sistemas de producción, que viene creciendo en el país año a año. Ya esta campaña pasada se picaron en el país alrededor de 2,5 millones de hectáreas. Y básicamente porque el efecto que tienen sobre los sistemas y
efectos que esperamos, ahora vamos a ver un poco qué recaudo tener para lograrlos, es más seguridad, mayor productividad y mejor resultado económico en cada uno de los sistemas productivos. Entonces, bueno, hay un contexto general, podríamos decir, de lo que está pasando con la ganadería en nuestro país, que es un contexto positivo, y yo esto lo comento muy rápidamente porque en realidad es parte de la propuesta de visualizar un contexto hacia afuera, externo de las empresas ganaderas, que se han mantenido inclusive con esta situación de pandemia en cuanto a demanda de la carne, tanto el consumo interno como la exportación. La producción de terneros y la faena se han mantenido constantes prácticamente, con precios sostenidos, y en algunas categorías con mejora de precio, como los terneros actualmente y reproductores, lo que está demostrando realmente una alternativa productiva que hacia adelante tiene indicadores favorables. Y tranqueras adentro también, porque podemos ver que es una alternativa de inversión o resguardo de esos pesos o de esa rentabilidad de la misma agricultura. Diversificación de las empresas agrícolas, otro factor que estamos viendo muy importante, en parte porque la producción ganadera es de mayor seguridad, menor variabilidad en sus rendimientos y sus resultados respecto a los rendimientos y los resultados agrícolas. Esto tiene que ver también un poco el cambio climático, las condiciones ambientales, las zonas hacia donde se está extendiendo últimamente la ganadería, que no son, digamos, seguras para los resultados agrícolas. Entonces, dentro de este contexto, la pregunta es, ¿dónde ponemos la lupa? ¿Qué miramos? Y el tema es, sobre todo, mirar tranqueras adentro, mirar números, mirar indicadores, mirar resultados, mirar qué podemos hacer, qué mejoras podemos implementar. Y qué mirar también tiene que ver con el plazo, o sea, no estamos planteando de el día a día, sino una proyección al mediano y largo plazo de cada uno de los sistemas de producción, a ver cómo los vamos conformando, cómo los vamos mejorando y qué estrategia podemos ir utilizando para mejorar sus resultados. No solamente productivos, sino sobre todo resultados económicos. Y en esto hay una cuestión que también yo quiero plantear, la comparación o el análisis de los resultados productivos versus los resultados económicos. Porque corremos el riesgo de producir, sobre todo cuando hablamos de producción de carne, pero los resultados económicos pueden ser muy variables. Y a eso me voy a referir yo, inclusive con algunos ejemplos concretos. Entonces, los silajes se transforman en una herramienta estratégica porque realmente otorgan más seguridad, el hecho de tener forraje, sabiendo cuánto tenemos para usarlo en el momento adecuado, para cubrir los requerimientos de los animales y de las distintas categorías, es fundamental como factor de seguridad. La mayor productividad es como si lo pensáramos como una inyección de alimento en cantidad y en calidad para asegurar la productividad del sistema. Esto tiene que ver un poco con que los sistemas netamente o exclusivamente pastoriles presentan sin duda dificultades para su productividad, para su manejo, para la respuesta animal, por las grandes variaciones que tiene la producción y la calidad de las pasturas, y incorporar, digamos, silajes sin duda nos permite mayor productividad en los sistemas. Y por último, nos permite mejorar el resultado económico de las empresas siempre y cuando tengamos los recaudos y los controles de un factor que siempre está presente, sobre todo en el caso de los silajes, que son las pérdidas posibles en el proceso de transformación
desde el cultivo hacia este resultado económico. Entonces, ¿qué estamos analizando? ¿Qué estamos planteando? Estamos planteando que a partir de un cultivo, básicamente maíz o sorgo, los dos principales cultivos destinados a silaje, luego de un proceso de producción del cultivo y un proceso de confección que es fundamental y crítico para poder hacer una eficiente conservación de lo que tenemos a nivel de cultivo, vamos a tener consideraciones que hacer respecto a las características de ese silaje desde el punto de vista del alimento. El alimento que se va a transformar en el rumen, tiene que cubrir los requerimientos de los animales de cada una de las categorías y los objetivos productivos, en el contexto de sistemas de producción que seguramente participan otros recursos y otras formas complementarias, y recién ahí vamos a tener con distinto grado de eficiencia un resultado económico de este proceso que entonces lo definimos como complejo, como muchas veces difíciles de cuantificar, de evaluar, pero que es ahí donde tenemos que poner el foco de atención y de cuantificación. Cuando nos planteamos en qué sistema de producción puede ocurrir o podemos plantear el uso de los silajes, en realidad estamos viendo y estamos pensando en todos los sistemas de producción, desde los sistemas de cría y recría de vaquillonas, y ahí vamos a tocar un caso y un ejemplo del impacto que tiene el uso de silaje en estos sistemas, sistemas de recría y determinación, sistemas de engorde a corral o tradicionalmente donde siempre se usó y se sigue usando silajes en el tambo, donde hay algunas categorías particulares como la recría de vaquillonas, donde los silajes cumplen un rol fundamental. Entonces, dentro de este contexto hay 4 aspectos que son los más importantes, que son los que van a definir el resultado económico final. Y arrancan o inicia este proceso en el rendimiento del cultivo. El primer aspecto es el rendimiento, como decíamos antes, que va a dar lugar a la cantidad de alimentos, por lo tanto la cantidad de animales que podamos alimentar, a la cantidad de raciones que podamos obtener. El segundo aspecto va a ser la composición o calidad, porque en realidad acá hay una interacción. La composición podríamos definirla en un cultivo como el maíz o como el sorgo, en la proporción que tenemos de grano, la proporción de tallo, la proporción de hoja, es la composición del cultivo, pero en el picado de la planta entera, en definitiva, eso se va a traducir en calidad. Cantidad de grano, cantidad de almidón, cantidad de fibra, y cuánto eso puede ser aprovechado por el animal. El tercer aspecto que va a definir el resultado económico, y acá vuelvo a la diferencia que decíamos antes, no solamente productivo, sino económico, es el proceso de confección, en el cual tenemos que ser muy criteriosos para que ese proceso de confección sea adecuado. ¿Y esto por qué lo señalamos? Porque vemos muchos casos en que el rendimiento es bueno, la composición es buena, pero el proceso de confección puede malograr el resultado potencial o el resultado esperado. Y por último, el suministro y la utilización cuando ya entramos en el proceso de alimentación y de utilización del silaje como parte de dietas, en el cual tenemos que ver no solamente la calidad del silaje, sino la proteína, la interacción con otros alimentos y sobre todo cubrir el requerimiento esperado del animal. Entonces, dentro de esto, si vemos rendimientos y vemos algunos datos últimos que tenemos de lo que nos está ofreciendo la genética vegetal, tanto de maíces y de sorgos, vemos que ha habido un crecimiento muy importante en la potencialidad de rendimiento, y yo muestro este gráfico de distintos tipos de sorgos, graníferos, sileros, doble propósito, forrajeros y maíces, en el cual estamos hablando de un potencial de algo más de 20.000 kilos de materia seca por hectárea. Y ese rendimiento en cualquier sistema ganadero va a impactar
en forma muy importante, porque es cantidad de alimento, cantidad que se va a transformar en cantidad de carne. Si vemos otro dato de distintos híbridos de maíz respecto a una serie de híbridos de sorgo de la campaña siguiente, 17-18, vemos de nuevo valores cercanos a 20.000 kilos de materia seca como valores potenciales, valores que podemos lograr. Entonces, acá hay un primer factor muy importante que hace a el material genético que usemos y las técnicas agronómicas que van a ser referidas, obviamente, a el control de maleza, control de plagas o prevención de plagas y fertilización. Con las variables climáticas, obviamente, que tendremos en cada zona, en cada ambiente, en cada caso. Si vamos entonces ya al uso de estos silajes, yo voy a tratar dos situaciones, una en sistemas de cría y otra en sistemas de recría, ya que en los corrales, digamos, es más fácil, más simple poder manejar dietas y manejar recursos de alimentación. Pero para los sistemas de cría, que es donde vemos que hay grandes deficiencias en los resultados, tomando un aspecto primero en relación al rendimiento casualmente de los silajes y la cantidad de forraje producida, podemos partir de un análisis en relación a ese rendimiento, cómo se traduce en alimento para cubrir el requerimiento de la vaca de cría. Y tomamos, por supuesto, una hipótesis de 4 meses, de los meses más críticos que podamos tener en la producción forrajera, y si quisiéramos cubrir el 100% de los requerimientos de una vaca durante esos 120 días, necesitaríamos 950 kilos de materia seca por vaca, y si tuviésemos que complementar o suplementar un recurso, ya sea pastura o rastrojo o cualquier otro tipo de recurso forrajero, y el silaje fuese aportante del 60% de esos requerimientos, necesitaríamos 576 kilos de materia seca por vaca. Esto entonces permitiría, para un supuesto rendimiento del silaje de 18.000 kilos de materia seca por hectárea, poder alimentar 19 vacas por hectárea de silaje, cubriendo todo su requerimiento, o 31 vacas por hectárea de silaje con el 60% del requerimiento. Esto en términos cuantitativos lo vamos a llevar entonces luego a resultado económico, porque a veces partimos de ciertas premisas o supuestos que decimos, no, a la vaca de cría no hay que gastarle, no hay que gastarle mucho, y yo estoy planteando y proponiendo gastarle en la alimentación en base a silaje, por lo menos para los periodos críticos. ¿Cuáles serían entonces, en este caso, los resultados esperados frente a esta mejora en la alimentación? Primero, asegurar cubrir los requerimientos de la vaca durante el invierno, a través de su condición corporal, incrementar la carga animal, porque tenemos forraje producido disponible en esas cantidades, y una cosa muy importante, mejorar la utilización de las pasturas en su época de mejor crecimiento, mejor calidad y poder aprovecharlas adecuadamente. Con estas condiciones lograríamos además una mejora en los pesos de destete, y es lo que estamos viendo, y voy a mostrar algunos casos, donde con una vaca bien alimentada, con una vaca en buena condición corporal, la lactancia es de un nivel que puede permitirnos el incremento de los pesos de destete. Entonces, para hacer un análisis cuantitativo de esta situación, tomamos el caso de una producción de pastura de 9.000 kilos de materia seca con 50% de utilización por las dificultades que tienen los sistemas pastoriles en utilizarlos adecuadamente. Tenemos que dejar pasto para el invierno, pasto de baja calidad. Cuando el pasto tiene altas tasas de crecimiento, no tenemos la carga suficiente para utilizarlo adecuadamente,
quiere decir que para esta producción normalmente estaríamos con un vientre por hectárea. Los resultados vemos que en promedio, en general, de destete no son suficientemente buenos. En este caso ponemos 60% de destete con 160 kilos. Esto es lo promedio, lo que vemos normalmente en estos sistemas, con una producción de 96 kilos de carne por ternero. Si yo le sumo a este sistema silaje para asegurar estos 4 meses de alimentación, veo que la pastura la puedo usar en un 80% porque concentro la carga y la utilización y no tengo que dejar pasturas de baja calidad para el invierno. Y el aporte del silaje con el 15% de la superficie sería suficiente para tener 2 vientres por hectárea, tener 90% de destete y 220 kilos de destete como peso del ternero. Con esta nueva situación entonces, la productividad que logramos es de 396 kilos de carne de ternero por hectárea. Esto lo hemos venido midiendo y viendo en distintos casos. ¿Y cuál sería entonces la relación entre este mayor costo por la incorporación del 15% de la superficie de silaje respecto al beneficio? Bueno, cada 100 hectáreas en este caso tendríamos el costo de estas 15 hectáreas de silaje a costos de la campaña esta que acaba de pasar, sería 600.000 pesos, y la diferencia de ingresos estaría en el orden de los 300 kilos de carne por ternero, o sea, para 100 hectáreas 30.000 kilos de ternero, con un valor de 3 millones de pesos. Quiere decir que el resultado de esta inversión en incorporación de silaje nos permitiría devolver un resultado económico favorable frente a esta pregunta. Bueno, ¿le gastamos más o no le gastamos más a la vaca? Bueno, lo que nos dice si este mayor costo es beneficioso o no es el resultado productivo que podemos obtener. Como decía, esto lo hemos implementado durante 10 años en el INTA Manfredi, midiendo un poco todas estas variables con distintas alternativas de la forma de utilización, en este caso dando de comer a las vacas en comederos, con mixer, en una ensenada, o en autoconsumo. Este es un caso de 200 vacas en autoconsumo con 2 bocas de silaje abiertas, casualmente en la época de invierno y de déficit forrajero. Este es el caso de un productor en la zona central de Córdoba que tiene 100 hectáreas de pastura, esta pastura consociada, con 14 hectáreas de silaje, en este caso silaje de sorgo, y que tiene, en este caso, 300 vacas en esta superficie. Estas son las bolsas de silaje con autoconsumo que tienen sus vacas, en este caso las 300 vacas, en 2 bolsas abiertas las 2 bocas, o sea que son 4 bocas abiertas para las 300 vacas, y el resultado final es de 2,5 terneros por hectárea, de 200 kilos de ternero, 200 kilos de peso por ternero, o sea 500 kilos de ternero por hectárea, más el descarte de vacas prácticamente gordas y la reposición del 20%. Bueno, este productor, por ejemplo, tiene resultados económicos de este sistema prácticamente igual o superior a los rendimientos agrícolas en la misma zona donde tiene implementado este sistema de cría de esta manera. Lo otro que hay que tener en cuenta en los sistemas de cría es la categoría de vaquillonas de reposición, donde también tenemos que asegurar poder llegar al peso de primer servicio con la condición y la edad adecuada, y que además va a ser el futuro vientre en el cual la performance como vaca de cría va a estar en parte determinada por este proceso. Y estamos viendo el rol de los silajes para esta etapa,
que tranquilamente puedan llegar a este objetivo con autoconsumo de silaje en el invierno previo al servicio, y acá tenemos un ejemplo de 1000 vaquillonas en autoconsumo de 10 bocas de silaje en forma, como ven, muy simple, muy económica y con el resultado esperado adecuado. Y bueno, hablando de recría, también yo considero la recría de machos, definiéndola obviamente como el proceso de crecimiento sin deposición de grasa, con lo cual necesitamos un forraje que no tenga exceso de calidad. A veces se ven excesos de calidad con silajes de maíz y no con silajes de sorgo, sobre todo sorgos hileros y doble propósito. Entonces yo tomo una recría bastante clásica para ingresar con un ternero de 160 kilos, 6 meses de edad, con un objetivo de ganancia de peso 750 gramos, para llegar entonces a 260 e iniciar su ciclo de terminación en 133 días. Tomo una relación compra-venta de 1:10, bastante clásica y tradicional, y un costo de silaje de 40.000 pesos por hectárea, que ha sido el costo de cultivo y confección y elaboración que hemos tenido en la campaña pasada como promedio. Y evalúo 10 alternativas según las variables que dijimos que nos interesan como importantes para el resultado, no solamente productivo, sino económico, que son el rendimiento, en este caso de cultivo de sorgo para silaje, la comparación con el uso de maíz, si no fuese sorgo, según la fuente de aporte de proteína a la dieta para que se dé esta respuesta animal en los terneros, según variaciones de calidad y según niveles de pérdida que tenemos en muchos casos cuando analizamos el proceso de producción y utilización de los silajes. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es ver cómo cambia el resultado según cuál sea el rendimiento, calidad y utilización desde el punto de vista del margen bruto por hectárea de silaje en su transformación en este proceso de recría del cultivo a los kilos de carne producidos en esta recría. El proceso productivo y el objetivo lo logramos en todos los casos, acomodando la dieta, acomodando, digamos, la carga animal, acomodando los kilos producidos, tanto en autoconsumo como en alimentación con mixer, las dietas totalmente mezcladas en comedero. Ahora, ¿cómo se presentan estos resultados? Bueno, los 10 casos que yo menciono, lo primero que me muestran son resultados a nivel de margen bruto totalmente distintos. En una primera instancia, los 4 primeros casos van desde 90 a 140.000 pesos por hectárea. Después tenemos 3 casos en el cual empieza a disminuir este margen bruto, y tenemos los últimos 3 casos en los cuales disminuye más y llegamos hasta resultados negativos. Entonces la pregunta es, bueno, ¿a qué se deben estos resultados económicos distintos si es que en todos los casos hemos logrado el objetivo de las ganancias de peso y los kilos de carne producidos? Bueno, básicamente lo que ha cambiado, voy a analizar primero los 4 casos donde en realidad es silaje de sorgo con el aporte de proteína en forma de pastoreo horario de verdeo de invierno hecho sobre la misma superficie picada del sorgo, donde lo que vemos que en realidad esta diferencia en margen bruto depende de los kilos de materia seca o el rendimiento obtenido en la línea azul, lo que nos baja el costo por kilo de materia seca en la línea roja. Y hacia la derecha vemos que a la medida que aumenta el rendimiento, aumentan los kilos de carne producido, con una disminución en los costos en la línea amarilla por kilo de carne producido.
quiere decir que hay un primer impacto del rendimiento del mismo cultivo en la misma forma de utilización, con diferencias muy importantes en el resultado económico. En el segundo caso decíamos que vamos a analizar 3 situaciones en las cuales la primera, la 5, el caso 5, es si reemplazo el silaje de sorgo por silaje de maíz, y después las otras 2 situaciones son si la dieta la tengo que suplementar con un concentrado proteico, en el caso 6, espeler de soja, y el caso 7, si la calidad del silaje es menor y tengo que suplementar la dieta con grano de maíz para obtener el resultado productivo. Quiere decir que, fíjense, en la línea azul, el rendimiento del cultivo es el mismo en todos los casos, y diríamos un muy buen rendimiento de 14.000 kilos de materia seca por hectárea. Lo que ocurre en la línea roja es que hay, en el caso 5, el costo del cultivo es mayor porque es maíz respecto a sorgo, y en el caso 6 y 7 es el mismo rendimiento y el mismo costo por kilo de materia seca del silaje. Pero en la línea amarilla, el costo por kilo de carne producida es el que aumenta porque hay una menor calidad del silaje y porque la dieta la estoy balanceando con un concentrado proteico caro, como el espeler de soja, en lugar de un concentrado proteico barato, como es el pastoreo horario de verdeo. Y las últimas 3 alternativas son, fíjense, a la misma nivel de producción, todo silaje de sorgo, pero un nivel de producción bajo. En este caso, 9.000 kilos de materia seca por hectárea. ¿Y por qué en la línea roja vemos que incrementa el costo por kilo de materia seca si el nivel de producción es el mismo? Porque en realidad tenemos pérdidas en la extracción y el suministro. En el primer caso, las pérdidas están de alguna manera controladas, el 5% de pérdidas versus el 20% de pérdidas en el caso 9 y el 30% de pérdidas en el caso 10, que lamentablemente son bastante frecuentes de ver en el proceso de utilización. Entonces, ¿eso qué provoca? En la línea verde provoca menor cantidad de kilos de carne producida, y en la línea amarilla mayor costo por kilo de carne producida. Entonces, estamos produciendo, y si vemos acá los valores, 1.200 kilos de carne en el caso 10, pero estamos perdiendo plata porque el margen bruto es negativo. Entonces, ¿todo esto qué quiere decir? Quiere decir que el resultado productivo en todos los casos lo tenemos. El ternero gana 750 gramos por día, el ternero lo recriamos adecuadamente, y lo que cambia son los costos por producción, utilización y conformación de dietas y calidad, digamos, de los silajes. En definitiva, este proceso tiene distintas eficiencias en cada uno de estos casos analizados, por lo tanto el resultado económico es distinto. Y esto lo estamos siguiendo y estamos proponiendo seguirlo a través de 25 indicadores del proceso para poder cuantificar qué está pasando en cada una de estas partes del proceso, porque según cada indicador de esto tenga un resultado muy bueno, regular o malo, nos está indicando distintos niveles de pérdida dentro de esta transformación. Por lo tanto, la conclusión es que tenemos que generar, usar y analizar más información del funcionamiento de estos procesos productivos en cada sistema. Tenemos que profundizar los diagnósticos
a ver si tenemos pérdidas, dónde están, cuántos son y cuántos nos impactan en nuestro resultado. ¿Para qué? Para evaluar alternativas, evitar o corregir esas pérdidas. Y con todo esto tenemos oportunidades muy importantes para mejorar los resultados económicos de lo que estamos haciendo. Esta es la sugerencia, lo que estamos viendo en el seguimiento y análisis de casos, y vemos que hay bastante para mejorar y estamos proponiendo entonces estos 25 indicadores cuantitativos de información que cada productor en cada caso podemos tomar y podemos ir mejorando. Entonces, con estas conclusiones, muchas gracias. Yo doy por terminada la exposición y quedamos abiertos entonces a las preguntas. Muy bien, Marcelo, muchísimas gracias. Va en nombre de todos los que estamos en la reunión, va un aplauso fuerte y realmente muy bueno, como siempre, clarísimo. Si te parece bien, pasamos a las preguntas, como vos indicabas. Y, a ver, por un lado tenemos Nico García, a que pregunta, para poder comparar los resultados de la cría versus la agricultura, ¿a qué valor toman el kilo de silaje? Ya que a mi entender no sería comparable si se toma solamente al costo de producción y confección. Bueno, si uno toma la opción de dedicar la superficie propia a una actividad agrícola o a la actividad ganadera, como en este caso, uno puede tener distintos niveles de análisis. Un primer nivel de análisis es tomar todos los costos directos para una y otra actividad. La tierra es la misma. Si quisiéramos asignar algún valor a la tierra, va a ser el mismo. Si quisiéramos asignar un costo de oportunidad, va a ser el mismo para una u otra superficie. Por lo tanto, hay un primer análisis que le llamaríamos directo a nivel de lo que yo planteo, margen bruto, donde se toma en cuenta todos los costos directos de cada una de las alternativas. Y a lo que yo le agrego coeficientes de variación o de riesgo del resultado. Nosotros tenemos medido durante 10 años un coeficiente de variación del 7% ante variaciones anuales de rendimiento en kilos de carne por hectárea, y tenemos, por ejemplo, 40% de coeficiente de variación de rendimientos de maíz, en la misma zona, en el mismo campo. Muy bien, gracias, Marcelo. Acá hay otra pregunta que dice que de los pasos señalados de la transformación del cultivo en carne, ¿cuál es el que consideras el más importante? Bien, la verdad que al ser una secuencia de transformación, yo diría que todos son importantes o igualmente importantes, porque si yo no arranco de un buen cultivo, de un buen rendimiento, es imposible que tenga una mejora posterior. Y si tengo que dar una mejora posterior, va a ser a costa de incluir ya sea alimentos o concentrados, que me van a incrementar los costos. Quiere decir que el cultivo es el inicio y es sumamente importante, pero el proceso posterior de confección y utilización es igualmente importante porque me puede malograr los resultados adecuados obtenidos en el inicio. Entonces yo diría que hay que poner el foco en todo el proceso, en cada uno de los puntos. Por lo tanto, esos 25 indicadores que estamos usando, definiendo para medir y para tener en cuenta en el campo, son los que nos van a indicar en qué punto, en cada caso, estoy con algún tipo de problema que tengo que mejorar. Bien. Acá Lucas Reynoso pregunta, ¿de todas las variables presentadas, se ponderan de la misma manera o hay alguna con más incidencia que otra? Si querés la vuelvo a leer porque se fue cortando quizá la pregunta.
Dice, de todas las variables presentadas, ¿se ponderan de la misma manera o hay alguna con más incidencia que otra? Bueno, yo entiendo, para ver si entiendo bien la pregunta, que se refiere a los 25 indicadores. Los 25 indicadores porque están relacionados a las pérdidas. Entonces, puede haber ponderaciones de que algunos obviamente puedan ser más importantes que otros, pero en términos generales, si tenemos una buena valoración de los indicadores, en términos generales vamos a tener menos pérdidas. Pero podemos tener algún indicador en particular que nos esté señalando un aspecto a considerar en términos particulares. Entonces, yo creo que es una herramienta de seguimiento y diagnóstico. En términos generales se dan estas relaciones, pero puede haber casos particulares en el cual alguno de ellos sea el factor principal que nos esté determinando pérdidas y que la tengamos que corregir. Por lo tanto, no necesariamente todos actúan en el mismo nivel y puede haber, pero en cada caso, una ponderación distinta. Bien. Otra pregunta es de Fausto Torres y dice, para la zona núcleo, ¿cuál cultivo está aconsejado para realizar el silaje o maíz? Entiendo que le faltó la palabra sorgo, me imagino que está hablando de eso. O sea, ¿cuál cultivo para la zona núcleo, cuál cultivo está aconsejado para realizar el silaje, sorgo o maíz? Bueno, yo creo que hay que considerar tres cosas para responder esa pregunta. Primero, ¿cuáles son las aptitudes ambientales? Si es zona núcleo, bueno, obviamente sabemos de que no hay mucha restricción ambiental y podemos tener un excelente cultivo, tanto de maíz como de sorgo. Las productividades son similares, entonces, ¿cuáles son las diferencias? Las diferencias son de costo. El cultivo ya de por sí de maíz es más caro que el cultivo de sorgo, y lo otro es qué necesito para mi sistema de producción. ¿Por qué? Porque si yo necesito alta calidad, por ejemplo, para un sistema de terminación de animales, el maíz normalmente me ofrece mayor calidad a rendimientos importantes, o sea, a alta proporción de grano. Pero hay muchos sistemas, un poco lo que yo indiqué recién, como la vaca de cría o la recría, donde el silaje de maíz tiene una calidad en exceso al requerimiento del animal. Entonces, en esos casos, si el uso va a ser para recría o para vaca de cría, sería más recomendable el silaje de sorgo, recordando que en sorgo tenemos las máximas calidades similares al maíz en los sorgos tipo graníferos. Después tenemos los sorgos doble propósito, después los sorgos hileros, por último sorgos forrajeros, y ahí tenemos un gradiente de calidades que nos permiten adecuar al requerimiento de los animales y del sistema de producción de que se trate. Muy bien. Marcelo, acá viene una pregunta que es en privado, dice, o sea, no vamos a ventilar su nombre. Dice, ventaja del silaje embolsado versus el silaje con mantas. Bien, en realidad, de cualquiera de las dos formas, el proceso de ensilado es similar. El objetivo, obviamente, es otorgarle gran compactación y eliminación del oxígeno. Entonces, desde ese punto de vista no hay mucha diferencia, desde el punto de vista de los costos tampoco hay mucha diferencia. Entonces yo creo que las diferencias, o para elegir uno u otro de los sistemas, pasan en primer lugar por la escala. Cuando la escala es chica, cuando las hectáreas y la cantidad es poca, es más conveniente la bolsa porque nos permite administrarlo y asegurar digamos, el proceso de almacenaje. Cuando la escala es grande, cuando la cantidad de forraje es importante, las hectáreas a producir, hay una mejora en los silos puentes, con la condición de que estén bien tapados por supuesto con manta,
y que sean bien utilizados, que sería el último factor, la utilización. Necesitamos que los frentes de extracción avancen entre 40 y 50 centímetros por día. Entonces, si yo tengo un gran frente en un silo puente y no puedo hacer esa extracción, voy a tener un deterioro muy importante y sería más fácil hacerlo en silobolsas. Y por último, los silobolsas tienen la posibilidad de distribuirlo o ubicarlos en el campo en forma más estratégica según su utilización que tener concentrado todo en un silo puente. Muy bien. Acá Luis Boneto, a quien aprovecho para mandarle un abrazo, porque hace muchísimo que no nos cruzamos. Creo que la respuesta que diste también corresponde a esta pregunta, pero la vamos a leer. Dice, dada la importancia de la calidad del silaje, ¿qué sistema de almacenamiento recomienda utilizar? Bien, sí, entiendo que la pregunta es similar. Yo también le mando un abrazo grande a mi amigo Luis Boneto. Y sí, yo creo que es muy dependiente del sistema y de la escala. Cuando podemos conformar un patio de comida y tener un gran volumen almacenado y con una tasa de extracción alta, quiere decir que estamos hablando de sistemas tipo tambo, tipo corral, de gran escala, y nos orientamos hacia los silos puentes por la facilidad de tener concentrado toda la producción y la utilización. Y en los sistemas más diversos, sistemas para autoconsumo, sistemas de menor escala, sistemas para tenerlos distribuidos en distintos lugares del campo, me inclino por el silo bolsa. Bien. Acá Juan Di pregunta, ¿cuántas horas de consumo de silaje y cuántas de pasto sería lo ideal en recría? Perfecto, muy buena pregunta. Cuando hablamos de autoconsumo estamos planteando la necesidad de que los animales estén en forma casi permanente con accesibilidad al silaje. Quiere decir que estamos hablando de una ensenada con una boca y unos 100 animales por boca porque van rotando, van accediendo no simultáneamente. Dentro de esas permanencias, nosotros podemos destinar alrededor de 4 horas, entre 3 y 4 horas, para una salida, a lo que llamamos pastoreo horario, porque con esa cantidad de tiempo sería suficiente para que los animales levanten la proteína necesaria, que sería lo que le está aportando el verdeo o la pastura, para complementar la dieta. Quiere decir que estamos planteando salir a media mañana hasta primeras horas de la tarde, de 10 a 14, como en esta época, en invierno, las 4 horas necesarias de pastoreo para complementar la dieta. Las otras 20 horas en una ensenada con accesibilidad al autoconsumo del silaje. Bien. Fernando Larregui pregunta, para la depresión del salado, para aumentar carga de vacas de cría, ¿qué tipo de sorgo sería el indicado? ¿Doble propósito, silero, forrajeros, etcétera? Bien, muy buena pregunta también. La consideración que tenemos que hacer es que necesitamos una calidad entre intermedia y baja, ¿no? La vaca seca en invierno, preñada, no tiene unos altos requerimientos, entonces yo diría que tendríamos que ir hacia sorgos tipo sileros, que sería para mí lo ideal. También podría ser forrajeros, pero en los forrajeros hay que reconocer un problema o una limitante que tienen para la confección de silaje, que mantienen la planta con un tenor de humedad muy alto durante su ciclo, y para hacer un silaje necesitamos tener una planta con alrededor del 35% de materia seca, y esto en los híbridos forrajeros es una dificultad, no es tan fácil de obtener. Por lo tanto, yo me inclinaría por los sileros, que ya tienen algo de grano, que no solamente mejora un poco la calidad, sino que también ayuda a que el cultivo se seque y llegue a estos tenores adecuados para
el proceso de confección. Muy bien, Marcelo, siguen llegando preguntas, así que si tu tiempo lo permite, seguimos, ¿te parece? Ningún problema de mi parte. Acá, bárbaro. Acá otra pregunta de Nico García, que dice, a su criterio, ¿cuál es la mejor forma de evaluar un híbrido de maíz? Según la cantidad de materia seca digestible por hectárea, según la cantidad de energía por hectárea, ¿o qué otro parámetro? Bueno, yo creo que sin duda el primer parámetro son los kilos de materia seca por hectárea. Estamos hablando básicamente de rendimiento total. Eso es el primer aspecto. Y el segundo aspecto, de alguna manera complementario, es la calidad. Y la calidad, obviamente, es por su concentración energética o su digestibilidad, en definitiva es lo mismo. Por lo tanto, para mí son las dos variables. Muchas veces se integran estas dos variables en kilos de materia seca digestible por hectárea. A mí me parece que no es la mejor manera porque una de las variables puede eclipsar o tapar la otra. Entonces, a mí me parece que el rendimiento y la digestibilidad, las dos, porque yo puedo priorizar según mis requerimientos, mi sistema de producción, puedo necesitar priorizar rendimiento o puedo necesitar priorizar calidad. Tal es así que los sistemas para comparar distintos híbridos de maíz hoy en el mundo ya se está usando el equivalente en producción ganadera. Por ejemplo, litros de leche por hectárea para un tambo, o podríamos pensar en kilos de carne por hectárea de cada uno de los híbridos, digamos, por separado. Así que mi sugerencia es o tomarlos por separado para poder llevarlo al sistema de producción o intentar, y se puede hacer, ir a producto final. Bien. Romina del Valle Rufino pregunta, ¿cuánto se estima la ganancia diaria en recría con silo de maíz versus silo de sorgo, silero o doble propósito? Bien, evidentemente va a ser dependiente de la calidad, como decíamos, de uno u otro, pero pensando en la calidad de un buen silo de maíz, o sea, con buena proporción de grano, las ganancias de peso de un animal en recría están en el orden de los 900 gramos o 1 kilo de ganancia por día, lo cual excede entonces el requerimiento de una recría, y si fuesen hembras, obviamente ya estamos en un proceso de engorde o terminación. Si eso lo comparamos con un híbrido doble propósito y silero o silero, normalmente estamos por debajo y estamos en el orden de, con un doble propósito, 750 gramos, que es normalmente lo que buscamos o esperamos, y con un silero, dependiendo del híbrido, pero podemos estar un poquito por debajo, pero alrededor de 600 gramos de ganancia de peso, con lo cual estamos, digamos, muy acordes al requerimiento para una recría. Bien, Marcelo, acá hay una última pregunta por ahora, que dice, ¿cómo hacer para identificar y corregir las pérdidas? Bueno, es un muy buen punto. Las pérdidas pueden estar casualmente en distinto lugar o parte del proceso, entonces la única forma es cuantificando. Por eso la propuesta y lo que estamos aplicando en distintos campos y le estamos acompañando a los productores a cuantificar estos 25 indicadores. Si yo no tengo rendimiento, ya tengo una pérdida. Si yo no tengo calidad, ya tengo una pérdida. Y esto proviene del cultivo. En el proceso de confección, las pérdidas normalmente están dadas por la falta de densidad o de compactación, por eso medimos la densidad, es el indicador, medimos el tamaño de partícula, medimos el procesamiento del grano, son todas variables que nos pueden estar ocasionando pérdidas. Si no he procesado el grano o el grano está duro, medimos la humedad
del silaje como factor fundamental. Y en los procesos de extracción y suministro medimos y vemos de distintos niveles de pérdida. Pérdidas en el proceso de extracción, le llamamos pérdidas por exposición aeróbica. Recordemos que volvemos a poner al silaje en contacto con el oxígeno y empiezan procesos de deterioro si no lo hacemos bien. Podemos tener pérdidas de almidón en heces si el grano y las condiciones del almidón y del procesamiento no han sido adecuadas. Podemos tener pérdidas físicas en la carga, en los mixers, en los comederos. Quiere decir que las pérdidas las podemos tener en muchos lugares, y por eso son muchos indicadores y son muchos los aspectos que tenemos que estar midiendo para detectar, y por eso hablamos del diagnóstico, dónde tenemos las pérdidas y cuántos son. Nos acaba de llegar otra pregunta, o sea que la anterior no fue la última. Es de Marcos Illescas, y Marcos pregunta, ¿tienen bien medido el aumento diario en recría de esos 750 gramos con silo de maíz y 4 horas de avena? Sí, los 750 no son con silaje de maíz, son con silaje de sorgos doble propósito. Si el silaje de maíz es bueno, la ganancia de peso va a ser mayor y puede ser excesiva para la recría. Y lo tenemos bien medido en el INTA hace muchos años y en campo de productores, y hay un doble propósito muy usado en el mercado, que casi que los 750 gramos son, digamos, sin ninguna duda y muy consistente, porque la calidad normalmente que se obtiene da para esa ganancia de peso. Muy bien, Marcelo, creo que sí, que ahora no hay más preguntas, fueron unas cuantas. Yo te agradezco muchísimo tu participación en este ciclo de acción ganadera a través de Interactiva. Y bueno, desde ya, muchas gracias. Será hasta la próxima. Bueno, gracias a ustedes y un saludo para todos. Gracias. Bueno, yo lo único que me queda es convocarlos para el próximo martes. Vamos a continuar con este ciclo de acción ganadera. En este caso va a estar el ingeniero agrónomo Federico Sánchez, y que va a hablar sobre cómo lograr calidad de exportación en el proceso de enificación. Así que los esperamos el próximo martes a las 17 horas. Y los dejo con Mariano Rossi. Muchísimas gracias por haber participado. Bien, Daniel, gracias a vos. Gracias, Marcelo, como siempre impecable en cada lugar o en cada ocasión que encontramos que está disertando. Y seguramente ya lo hemos convocado, lo hemos invitado, estará presente y agenden del 28 al 31 de octubre. Si Dios quiere, nos encontraremos en una nueva edición de Agroactiva, allí en la localidad de Amplo, en Santa Fe, donde estaremos de forma presencial y a la vez de forma virtual, para los que nos quieran seguir a través de internet. Yo sin más, desde Agroactiva les mando un saludo a todos y agradecerles por este nuevo acompañamiento que nos dan en este bloque de Interactiva. Hasta luego y nos vemos la semana que viene.